Una expresión muy común al comenzar siempre un nuevo año es la de saludarnos con una frase que dice feliz año nuevo. Es un saludo, es un saludo de cortesía para indicar la amistad, indicar la proximidad, para saludar a la familia, en fin. Y lo que pasa es que se nos convierte en un saludo simplemente, pero que no tiene trascendencia hacia ese buen deseo de un feliz año nuevo. Yo quisiera en este comienzo del año 2022 hacer una pequeña reflexión sobre la forma que nosotros podríamos como utilizar para hacer un aterrizaje de ese buen deseo a la vida práctica, a la vida diaria de este año. Es una pequeña reflexión para que en lo posible, y si están de acuerdo con ella, con la reflexión, pasarlo a la vida. Y lo primero que tenemos que registrar es que hay, de hecho, varias palabras para referirnos a lo mismo. Hablamos entonces de sinónimos que tienen un significado igual o por lo menos un significado muy parecido. En realidad, entre un sinónimo y otro sinónimo hay una semejanza, pero también hay una pequeña diferencia que en este momento nosotros no vamos a tratarlos. Sencillamente quiero dejar es como una reflexión muy general. Dentro de esos sinónimos, por ejemplo, tenemos la palabra alegría, un sinónimo de felicidad, la palabra dicha, la palabra gozo, la palabra júbilo, en fin. Pero lo que hay que buscar cuando queremos hacer realidad ese feliz año nuevo es que durante el año, durante todo el año, podamos nosotros ir trabajando el bienestar a nivel físico, corporal, a nivel emocional y a nivel también espiritual. Víctor Frank nos dice algo muy importante que yo les recomiendo que lo piensen, que lo analicen. Él dice, no busquemos la felicidad, busquemos un motivo para ser felices. Y me parece que esta orientación que él nos da seguramente sí nos permite encaminarnos hacia lo que es de verdad ese bienestar, esa felicidad, esa alegría o ese gozo. O sea, buscar la felicidad que siempre deseamos al comienzo del año no debe ser un objetivo. No busquemos ser felices. La felicidad debe ser más bien una consecuencia de haberle encontrado sentido a la vida. Tengamos plena certeza de que si no hay ese motivo para ser feliz, la felicidad no la vamos a conseguir. Es decir, si vamos a buscar la felicidad directamente, se nos escapa. Entonces, busquemos más bien un sentido de la vida y ya como consecuencia,
Una vez hayamos encontrado cuál es el sentido de nuestra vida, entonces ya seguramente vamos a gozar de esa felicidad o de ese bienestar. Y yo encuentro el sentido de mi vida, ya lo hemos dicho en videos anteriores, en el momento en que yo salgo de mí mismo y me voy hacia donde me pueden necesitar, a quien o para quienes yo pueda poner mis talentos a su servicio. Entonces, esa es como la primera recomendación. No busquemos ser felices, busquemos motivos para ser felices. Una segunda recomendación para este año 2022 es la siguiente. No creamos que para ser felices no debe haber dificultades en la vida. Ahí estaríamos equivocados si pensamos que ser feliz es no tener dificultades. Ya Estanislao Zuleta nos decía cómo nuestra imaginación está pobre, tan pobre, que cuando nos imaginamos que es un mundo feliz, nos estamos imaginando que es un océano de mermelada, donde no hay dificultades. Y resulta que las dificultades sí son compatibles también con la alegría. Yo creo que no hay absolutamente ninguna vida que en el transcurso de su cotidianidad, de sus actividades, no encuentre dificultades. Y la invitación es, no le saquemos el cuerpo a las dificultades. No nos sintamos mal por tener dificultades. Las dificultades las tenemos que enfrentar. Las dificultades las tenemos que solucionar. No nos dejemos inmovilizar cuando aparece una dificultad. No seamos tan facilistas. Yo creo que pertenece justamente dentro de esa concreción de la vida feliz, es también tener esa capacidad de enfrentar las dificultades, hacer de ellas un motivo de aprendizaje y crecer, desarrollarnos para lograr las metas que nosotros nos hayamos propuesto. Entonces, tener en cuenta también esa realidad. Es importante también, por otra parte, que, digamos, que no caigamos en los espejismos, porque en esto de la felicidad hay muchos espejismos. Y en lugar de llevar a la felicidad, nos podría llevar a la infelicidad. Hay ciertas realidades que seguramente, si nos precipitamos hacia ellas sin un análisis, pensamos que es la forma de ser felices. Y no siempre es así. Si de pronto nosotros pensamos, por ejemplo, si logramos riquezas, si logramos poder, si logramos fama, si se logra un estándar de belleza determinado, si eso se tiene, se cree que se será feliz, y si esas características no están fundamentadas en valores humanos, repito, esas características nos pueden llevar más bien a la infelicidad. Entonces son espejismos. No nos dejemos nosotros caer ahí. Ya Elizabeth Lucas decía, por ejemplo, refiriéndose a esta situación, decía, pobres ricos, pobres personas famosas, pobres personas adineradas. ¿Por qué? Porque seguramente allá en el fondo de estas personas puede haber un abismo que, repito, las puede llevar a la infelicidad.
Entonces no caigamos ahí. Pues son características que pueden ser importantes, que pueden ser lícitas, pero repito, tienen que estar fundamentadas en unos valores humanos. Elizabeth Lucas, que ya la hemos nombrado acá, hablaba del enigma de la pequeña dichas. Enigma de la pequeña dicha. ¿A qué se refería ella? Se refería a que también en nuestra vida privada, sin necesidad de estar figurando en los periódicos, sin necesidad de ser poderosos, sin necesidad de tener mucha riqueza, en esa vida privada, oculta seguramente, podemos ser también felices si nosotros nos proponemos. Hablaba de enigma, de la pequeña dicha. Enigma, ¿por qué? Ella ponía un ejemplo, digamos, comparaba esa vida privada como con un crucigrama, donde hay unas pistas, por eso habla de enigma, donde hay unas preguntas tendientes a que se encuentre la respuesta adecuada a esa pista. Hay unas verticales, unas horizontales. Y ella decía, por ejemplo, son verticales aquellas cosas que nos corresponde hacer, pero que no nos gusta, por alguna razón, por diferentes circunstancias, pero que forman parte también, digamos, de nuestras responsabilidades. Esa sería como, digamos, la pista, algo que para nosotros no nos gusta. Pero entonces la respuesta correcta es encontrarle a eso que no nos gusta su contraparte positiva. Digamos, enfrentar algo que aparentemente es negativo, encontrarle su correspondiente positivo. Y pongamos un ejemplo. Para la señora de la casa, el ama de casa, de pronto llega el niño, llega su hijo sucio, después de haberse matado arreglándole el uniforme. Y pues lógicamente no se va a poner muy contenta. Yo creo que a muchas mamás les puede pasar eso. Esa sería, digamos, como la pista. ¿Cuál sería la contraparte positiva? Decía, bendito sea Dios que tengo un hijo sano, porque llega sucio después de estar jugando. Pero entonces, en lugar de mirar lo sucio que dejó el uniforme, mirar y agradecer que hay un hijo sano que puede jugar. Si está cansada esa mamá, por ejemplo, y tiene que llegar a sentarse a revisar la tarea del hijo, del colegio, pues seguramente si está cansada, pues le debe costar. Pero la parte positiva sería, pues afortunadamente yo puedo descansar con un trabajo intelectual, gracias a esta ayuda que yo le puedo dar en la tarea a mi hijo. Siempre buscar, digamos, a esa parte negativa o no negativa, realmente no son negativas, sino esas partes molestias, encontrar más bien el aspecto positivo. Si a mí como trabajador me toca demorarme trabajando unas horas extras, seguramente no me va a gustar. Pero también la parte positiva sería, afortunadamente, gracias a Dios, tengo trabajo. Mucha gente, cuánto sufre por no tener trabajo, en fin. Eso era lo que Elizabeth Lucas llamaba el enigma de la pequeña dicha, encontrar pequeñas, pequeñísimas dichas frente a ciertas situaciones que pueden ser molestas para nosotros.
Otra recomendación que podríamos tener en cuenta para este 2022 es que ojalá nos podamos acostumbrar a ser felices por ser felices. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos demos cuenta de que somos felices. Y puede pasar el tiempo y tal vez no nos damos cuenta de que somos felices. Por ejemplo, cuando uno tiene un dolor terrible, tremendo, que no lo hace vivir, que no le permite vivir adecuadamente, que no lo deja dormir, en fin. Y si después de la operación o después de la receta médica pasa el dolor, ese dolor, esa situación de alivio es definitivamente muy gratificante. Pero después nos olvidamos. Pasamos días enteros seguramente sin experimentar dolores, sin preocupaciones especiales. Y no nos damos cuenta de que ahí, justamente por eso, somos felices. Entonces, esa es la recomendación también para este 2022. Tomemos conciencia de que somos felices. Miremos eso que no tenemos, esas partes dolorosas que no tenemos, que quizás en otro momento las tuvimos y que sufrimos mucho, pero que en este momento no lo tenemos. Todos los días dar gracias de que no tenemos esos dolores, que no tenemos ese problema, que no tenemos esas deudas, lo que sea. Pero entonces aquí la insistencia es esa. Seamos muy conscientes de que somos felices. A veces no nos damos cuenta. Tal vez cuando llega nuevamente el problema, o llega el dolor, o llega la dificultad, nos damos cuenta de que éramos felices y no lo sabíamos. Entonces tomar conciencia como por ese aspecto. Y por último, y última recomendación ya para terminar para este año 2022, lo que nos decía Fernando Sabater es poner el placer al servicio de la alegría. Eso es una contribución importante para hacer realidad ese buen deseo de comienzo del año, de feliz año nuevo. Pero el momento en que nosotros sacrifiquemos la alegría por un placer, en ese momento nosotros estamos bloqueando la felicidad. Entonces, llevémonos esa recomendación. Poner el placer al servicio de la alegría. El placer es bueno. El placer es un valor. El placer lo tenemos que disfrutar. Pero hasta el momento en que no pongamos en peligro la alegría de vivir. A veces por cambiar las cosas, a veces por darle más importancia al placer, por ejemplo, pues quitamos la alegría por mucho tiempo. Seguramente vamos a dejar una emoción negativa por mucho tiempo como consecuencia de el abuso de un placer. Repito, el placer es bueno, no lo evitemos, es una oportunidad, pero es bueno hasta tanto, repito, no pongamos en peligro la alegría de vivir, o sea, no pasar del gusto al disgusto, porque eso sucede. Eran algunas recomendaciones que se me ocurrían hacer para tratar de hacer un aterrizaje de ese buen deseo, de ese saludo de comienzo de año, de feliz año nuevo.
pensémoslo y tratemos de pasarlo a la vida. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego.